No sé si estoy tan presentable No, porque está me bien, está abrí, perfecto. me Está abrí, perfecto, está me perfecto. fui No, en el yo aire. para tenerlo como material y si vos querés volver a ver la... Y aparte las pongo, tampoco, viste, lo de YouTube es una cosa que entra la gente masivamente. A Claro, ver, por ahí los no lo va interesantes. nadie, pero al que le interese ver de qué va el curso y cómo es una videoconferencia, me parece que, viste, igual nadie se Dale, pone dale. a escuchar todo. Si suma tranqui, Es metele. eso, es eso. Por eso Pero yo bueno, te te pedía decía, bueno, te autorización. vuelvo a repetir, Rubén, te decía que me parece que este módulo ya comienza a un poquito más la complejidad, Sí, que para mí me parece que está bueno porque hay que manejar también cierto nivel de y sí, tecnicismo, conceptos físicos, fórmulas matemáticas para el cálculo, mira, te comento porque justo ayer en el trabajo fue el electricista sí. y me puse a charlar porque es muy bacanudo el señor que hace el mantenimiento electricista y sabés que manejaba mucho los conceptos técnicos, prácticos. Ajá. Y yo comencé, bueno, le comenté así como charlando. Le digo, mirá, Richard, digo, Ricardo, mira, comencé a hacer un curso de arquitectura, de Universidad de Arquitectura. Ah, mira, qué interesante, mira. Vi, y comenzamos a hablar sobre. Él tenía una palmera en su casa. Sí. Y me comentó, bueno, y yo le comenté, bueno, que vemos más la parte artística, no tanto la dura, que bueno, lo estamos viendo, pero para a manejar la parte aplicativa, en la práctica. Y le comentaba sobre cómo se ilumina tradicionalmente y se repite la idea de iluminar una palmera de abajo hacia arriba, Sí, 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 sí. tanto así que se ilumina, se prioriza en iluminar el estípite, perdón, el estípite, que Ajá. es El, lo que se llama tronco, el pero tronco, todavía técnicamente no es tronco. es el tallo. ¿Tampoco es un tallo? No, no es un Ah, tallo porque no larga leña, es estípite. bien. Técnicamente, para hablar en términos botánicos, es un estípite. Bien, 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 Porque bien. no tiene madera, no tiene xilema. Ah, mira vos. Entonces, yo le decía, claro, la mayoría repite esa idea de iluminar la palmera desde la base hacia arriba, priorizando el estípite, o sea, el mal llamado tronco, y no tanto así la copa, que es lo Claro. más estético, lo más bello de una Sí, palmera. sí, sí. Por ejemplo, si Y me allá pongo a pensar arriba. en una palmera Fénix de 15 metros de altura o 20, lo lindo es la copa, Claro, y no verla tanto, a los 15 metros, todo eso claro, hace, sí, sin duda. Por eso, en el módulo de proyecto que hablamos de aparece una palmera ahí, un poco eso es lo que a mí también me pareció claro. interesante que iluminar de ella. Pero bueno, Y lo vos que, mirá qué interesante, Josué, lo que vos me mostraste el otro día en imágenes de la Galería Pacífico. Si bien no era una palmera, pero es como que estamos tentados a reiteradamente a repetir, utilizar el mismo recurso, exactamente. Vemos una exacto. columna, vemos algo esbelto y lo que hacemos es iluminarlo de abajo, viste, es como que a mí me llama mucho la atención cuando aparece otra idea y teniendo la tentación de ver esa, de hacer eso, no lo hacen, ¿viste? Por eso digo, wow, porque acá a todos lo primero que te nace es decir, la ilumino desde abajo. Por eso yo te hablaba la otra vez, que me parece que con vos también lo charlaba, lo de la iluminación de la catedral ahí en Plaza de Mayo. Están las columnas ahí tremendas que vos decís, la van a iluminar de abajo, la iluminó Philip, esa la catedral. Y no están iluminadas, digo, qué fantástico. El tipo dijeron, no, es una decisión de diseño que se ve claramente. Y se ve la parte de atrás, todo lo que sería la pared trasera, en esa especie de galería en el pórtico que genera, todo iluminado y eso destaca las columnas, ¿viste? No hacía Qué falta ponerle interesante, la... lo voy a ir a ver, ¿eh? Sí, Lo no, voy a ir a nadie, ver. no. Y yo en algún módulo debo tener imágenes de eso, esas Mira, fotos. Pero anda a verlo porque es lo voy a interesante. ver. No, no, la verdad, Sí. porque ahora es como habíamos hablado en la primera clase, estoy como más curioso con Bueno, vos con me, el me tema de mostraste, por luz. ejemplo, el Tanto exterior así y... que Sí. te cuento, porque no sé qué día. Ah, el sábado me fui a hacer un trabajo, un jardín por Santiago y pasé por el Colón. Bueno, Es un detalle que ya había visto ya, sí. pero pasé y dije, mira, acá están las luminarias. El Colón está iluminado con unos reflectores que están a unos 20, Bien. 25, 30 metros de distancia y a una Perfecto. altura de 15 metros, por lo menos 15 no mucho, 10 metros. Y a mí el Colón me encantó como lo iluminaron, porque digo,
no deforma el edificio, lo iluminan de frente y vos ves toda la arquitectura es tan rica que no hace falta hacerle ningún juego ni incrementarle lo dramático con brillos y sombras, ¿viste? Claro. O tanto priorizar de relieves o texturas, Claro, tampoco. Claro, al claro, contrario, porque se ve la totalidad y vos la decís, wow, monumentalidad, la monumentalidad, lo monumental, claro. exactamente. Por eso, esto yo, cuando vos hablabas de la palmera, vamos a ver que cuando veamos en la etapa de proyecto, es muy importante este concepto de decir, ¿cuál es mi intención? ¿Qué quiero lograr? A partir de la intención, uno utiliza los recursos, la técnica para poder lograr esa intención. Lo que importa es la intención que vos tenés. Así como si uno lo tiene el proceso de diseño explicarlo de una manera lineal, puede ser eso, hay miles de idas y vueltas, ¿viste? Pero esto de tener una intención y no decir, bueno, hay una columna y le pongo una lámpara abajo, ¿viste? Una palmera y ilumino no me acuerdo cómo se llamaba lo que dijiste, el epíteto, Ah, no, estípite. el estípite. Estípite. Lo primero, ¿viste? ¡Pum! Aparece todo. Y pum, Claro, el tema que también es, sí, otro. está bueno, porque es que inclusive yo ahora quería buscar lo de que me mandaste vos de la Sagrada Familia, que también tiene Sí, este ejemplo claro. Porque el vínculo desapareció, quise entrar para verlo de vuelta, para mostrarlo ahora en el video y no está, ¿viste? No sé por qué. Pero te acordás que después uno lo puede buscar y está, ¿no? La parte, una de esas cúpulas que tiene está iluminada desde el interior y se ve por esa transparencia, se empieza a ver los haces de luz que salen de adentro de la Sagrada Familia. Y después hay un par de cosas, hay una cruz y la iluminan de forma plana la cruz. Se ve que desde abajo, porque a mí lo que me resulta interesante es empezar a decir, a ver, a observar esto. Che, mirá cómo iluminaron el Colón. ¿Cómo lo hicieron? Y te das vuelta y ves en la vereda a de 15 frente. metros de frente, digo, y logran esto, y hicieron esto, este recurso. Esa ida y vuelta. Entonces digo, bueno, ¿dónde pondría yo el artefacto para iluminar la cruz que se ve tan... Bueno, y obviamente que en todos esos vericuetos que tiene la iglesia, de ahí abajo seguramente tienen puestos reflectores, pero estos tipos que iluminaron en Barcelona la Sagrada Familia tenían una intención. Podrían haber iluminado con reflectores así a tontas y a locas y algo interesante iba a aparecer, qué sé yo, no sé. Pero los tipos decían, no, este elemento, este objeto, esta cruz, la quiero que se destaque bien. Y después lo otro en forma de transparencia, que aparezcan los rayos ahí, me pareció, me gustó mucho Sí, cuando muy uno descubre interesante. la intención, ¿viste? Claro, pero aparte, como vos decís, hay una intención, hay Tal cual. alguien detrás, un diseñador, o sea, o una persona con... Exacto, exactamente. No es que, bueno, vamos a poner artefactos donde podemos, porque claro, vos imaginate, claro, en el Colón porque es un monumento histórico, entonces pueden usar la vereda. Por ahí en una casa vos no podés usar la vereda enfrente para iluminar y- otra cosa. pero Pero sabés que bueno, yo venía en esta charla que surgió con este amigo electricista que hace el mantenimiento de electricidad ahí en el laburo, en el trabajo, y me hizo la pregunta que me dejó como, viste, picando y como pensando, che, ¿y cómo? Y acá traigo, articulo lo del módulo 2, sí, el tema del espectro electromagnético, bien. tanto de los ultravioletas para un lado y Y los el infrarrojos infrarrojo para el para el otro. otro, tal cual. Entonces, él me hace la pregunta, che, yo tengo una palmera, una pileta y una palmera al lado, y me dice, ¿y cómo iluminarías vos? Me dice. Sí, Y lo primero que se me vino, bueno, esto también quiero compartirlo con vos para pulir la idea, mejorarlo o corregirlo. Yo tomé, digo, como digo, si es priorizar la copa y no tanto el estípite, o sea, el mal llamado tronco de abajo arriba, pondría como el Colón, claro, una luminaria, eh, o sea, a una determinada altura, a una determinada distancia y priorizando la copa, tal el cual. diámetro de la copa. Después me surgió otra inquietud. Y digo, pero bueno, son luminarias pensando en el contexto de un parque de ciudad, de un jardín grande de Sí, sí, capital, sí, sí. teniendo en cuenta que tengo vecinos, de acá. Entonces, por ahí, la cantidad esto lo articulo con el módulo de 2,
la cantidad de lúmenes, o mejor, o de lumens, y también el tema de la que no sea ¿cómo sería la palabra? Tan invasivo al ambiente. Sí, Porque está si yo bien. pongo una luminaria con muchos lúmenes, que va a ser como pasó en la obra de teatro con esta amiga cantante, que no se Claro, veía bien. la La, saturás y y da termina una saturación. desapareciendo. Eh, Acá diste en el clavo en una cosa, y es más sencillo de lo que uno cree, ¿no? Porque cuando vos decís, en realidad el término correcto sería, ¿con cuántos lux la tengo que iluminar? ¿Con cuántos lux? Porque la iluminación se mide en lux. Lo que pasa en el objeto, lo que se ve acá, está expresado en lux. Sí, Ahora, esta lámpara que yo tengo acá tiene una cierta cantidad de lúmenes que salen. ahí va. Y el resultado del lumen en el espacio es el lux. El luz. Ahí Ahora, va. si acá yo tengo X cantidad de lux, si yo lo alejo más, es la misma cantidad de lumen y tengo menos lux. ¿Se entiende? Sí, sí, por la Porque la distancia. iluminación está en función de la distancia y ese tipo de cosas. Bueno, esto es así, a grandes rasgos, una primera introducción a algo, como bien decías vos. Las cosas se empiezan a poner más ásperas a medida. El primer módulo de reflexiones es más intuitivo, más hasta poético, y ahora empezar a ver el espectro. ¿Para qué me sirve todo eso? Bueno, claro que para entender cómo es la luz, para poder dominarla y utilizar, y para poder diseñar con la luz, necesitamos saber qué es la luz y qué hace la luz. Y sacarnos de la cabeza un par de conceptos equivocados que tenemos, o eh, como por ejemplo, vos hablaste muy bien lo del espectro, y hay muchas curiosidades con respecto a eso. De un lado el ultravioleta y del otro lado el rojo. En el medio del espectro hay un color que es el amarillo, El justo en el amarillo. medio está. Por eso, vos viste en los colectivos de qué color son los palos que están adentro del colectivo para agarrarse y qué sé yo, de los Claro, nuevos, es amarillo, es amarillo. amarillo. Las señales de tránsito son amarillas y negras. Viste que ese es típico, amarillas y negras para llamar la atención en los estacionamientos, para que no te choquen, los cordones amarillos. El amarillo es el color que más rápido ves, porque está en el medio del espectro. Es el que el ojo lo detecta rápidamente, ¿viste? Más que otros colores. Bueno, todo esto tiene que ver con este módulo de la naturaleza de la luz, eso que acabo de decir, y otras cosas también. Pero es importante, con lo mismo con lo que hace la luz, el tema de la reflexión, la refracción, esto que pasa cuando pasa por un medio sólido, que la luz no se ve, todos esos conceptos son que la luz se ve cuando se refleja en algún elemento concreto, arriba de la mesa. Claro. En los espectáculos de rock, bueno, ya sabemos, se ve porque hay medios más densos, o sea, humo, o a veces Exacto. el vapor, en un baile el vapor, ¿viste? De los cuerpos, y empieza a haber más vapor de agua en el ambiente, entonces se empiezan a ver los rayos de luz. No sé si vos viste muchas películas de espionaje que tienen rayos láser por seguridad y tiran polvo, ¿viste? O talco y se ven los rayitos por donde pasan para esquivarlos. Hay muchas películas de ese tipo. Claro, porque si no, no se ven los rayos. Pero cuando aparece un medio gaseoso, sólido o humo, se empiezan a ver. Pero son conceptos que es importante tenerlos porque uno cree que no es así, ¿viste? Uno dice, no, si la luz se ve, ¿viste? Están los conos, no, y te pones a observar y no se ven, salvo que vos interpongas algo, un medio, un cuerpo, que interpongas una tabla, una mano, qué sé yo, ese tipo de cosas. Eh, pero como decís vos, empieza el curso, el taller se empieza a poner más áspero con estos conocimientos, deben empezar a tener. Después uno hay cosas que a mí me pasa, que hay cosas que las entiendo un par de años después, ¿viste? Que no me cae. Hay veces la madurez del conocimiento no se da en el momento, ¿viste? A mí me pasa ahora,
con cosas que aprendí en la facultad que digo, esto era, ¿viste? Y recién ahora me doy, bueno, porque cada uno tiene su tiempo Su de, proceso, su claro. proceso. Eh, Por eso mismo volvemos acá nuevamente, Rubén, con el curso de no, módulo claro, claro, 1. por eso a mí me pareció muy interesante porque digo, esta persona entendió eso del proceso, ¿viste? No, el curso ya lo hice, ¿viste? Porque está bien, sí, es cierto, uno puede decidir no hacerlo, pero siempre son distintos los procesos. Claro, pero ahora con el módulo estoy comenzando, bueno, si ya arrancando el curso, el módulo hace un par de años, o volviendo a la serie después de la lectura final del módulo 1, a ver cómo está diseñado un local, una fachada, una obra de arte, Bueno, una claro, ahora estoy comenzando a observar los ambientes por el está módulo 2, perfecto. la Ah, altura, la altura, el ancho, el largo. claro, claro, bueno, empezar a observar, el diseñador, el tema de la observación es... Yo tenía una profesora de dibujo, bueno, iba a un taller de pintura, ¿viste? Y me decía que, claro, yo me sentaba y me ponía a dibujar. Me dice, no, tenés que perder más tiempo observando el objeto que vas a dibujar. Después el dibujo, no importa, puede salir en un ratito, pero es más observar que dibujar, ¿viste? Que la acción. Mira, Y yo me di cuenta que la observación de todo esto es lo que te enriquece más y empezás a entender verdaderamente por dónde pasan las cosas, ¿viste? Y más con este tema de la iluminación que tenemos como preconceptos en la cabeza. Y como decís vos mismo dijiste, yo como que me sorprendo ahora observando cosas que antes no veía o algo así, dijiste, y claro, debe estar sí, pasando. totalmente. O son una luminaria, o un diseño de luminaria, si está bien ubicada, la distancia Claro, o que empezar a tiene, ver, claro, la claro. distancia, los lugares que, o sea, el cálculo que puede tener, o sea, interpretar también una luminaria, o sea, metiéndome un poquito más a fondo ahí. Bueno, hay un trabajo que no empezamos a hacer porque ahora dentro de 2 semanas tengo la videoconferencia de vuelta de una alumna, Perla, que también está más o menos por esta mitad, por el módulo 2 del curso. Recién pasamos la videoconferencia del módulo 1 y le propuse esto. ¿Por qué le propuse esto? Como para ir madurando y son cosas importantes, como por ejemplo que yo cuando hice en el primer módulo vos viste lo de la relación con la iluminación teatral, ¿sí? Porque cuando ¿Sí? hice el curso yo me di cuenta que los iluminadores de teatro tienen una gran ventaja que es que se manejan con 4 artefactos nada más, con 5 artefactos de especie, ¿viste? Sí, Y nosotros tenemos la complejidad de un mundo de artefactos y nos empezamos a confundir porque hay un montón de artefactos. Estos tipos no, tienen 5 nada más. Y es mucho más interesante. 5 no es que decís, es menos enriquecedor tener 5, no. Son 5 y hacen las maravillas que hacen en un escenario, ¿viste? Entonces la propuesta es, el desafío es, porque tampoco hay mucha diferencia entre un artefacto y otro, lo que hay en el mercado, cambia la forma, cambia esto, el precio, la potencia y ese tipo de cosas. Pero empezar a vos a observar o a empezar a conseguir qué artefactos a vos o qué efecto, mejor dicho, depende de lo que vos, las dos cosas pueden ser, qué efecto te parece interesante para que en un exterior, ya que vos querés concentrarlo en un exterior, acá le podés agregar qué pasa en un museo también, en una obra de arte, que también, qué efecto querés lograr, qué característica tiene que tener ese artefacto, esa luz. Tiene que ser cónica, muy concentrada, ángulo muy cerrado, muy abierto, o tener todas las variedades. Y de a poco, ¿por qué digo esto? De a poco ir haciéndose un menú personal de 5 artefactos para después vos poder realizar tus proyectos con esos 5 artefactos. Y yo te puedo buen asegurar, consejo, buena claro, idea. yo te puedo asegurar que no es que va a ser un trabajo mediocre porque usás solamente 5 artefactos. Es más, a mí me gusta conseguir artefactos en Mercado Libre porque son más populares, más baratos, más masivos, los conseguís. Por supuesto que hay otras cosas especiales que no. Pero a veces cuando vos planteás cosas funcionales,
siempre recurro a Mercado Libre, parece yo, a Galperín lo odio, pero no importa, pero me da todo el mercado de golpe, ¿viste? Y miro, digo, mira este, mira el otro. Te conglomera todos los mercados. Claro, entonces decís, No, bueno, qué pero bueno. tipo, está re bueno esto, porque tenés los precios ahí al toque, vos decís, qué bárbaro. Bueno, Claro, pero te imparable. quiero decir, de a poco empezar a decir, che, ¿qué artefacto consigo yo para lograr esto? Un reflector potente de ángulo cerrado, digo cualquier cosa. Algo ancho para que me haga un baño de luz. Algo para hacer luz rasante, no sé. Lo que se te ocurra, lo que vos viste, lo que vos eh, te interesa, en definitiva. Pero empezar, tranquilo, ¿no? No es una tarea para el hogar, sino que como para empezar a pensar eso. Y después los compartimos y vemos, así como lo de las imágenes que vos me posteaste durante la semana es súper útil, porque vos, claro, en la experiencia de observar y después lo reflexionamos, lo charlamos, se hace un trabajo interesante. Y entonces empezar a meterse, aunque por ahí es medio prematuro, pero no está mal de golpe empezar a pensar en ese tipo de cosas. Me parece perfecto, Rubén, porque yo ya tengo en mente el parque, o sea, como para Bueno, por empezar eso, como yo de sé, proponer. exacto, exacto. Justo esto le decía bueno, a este señor que hace el mantenimiento de electricidad, Ricardo, le digo, mira, tengo en mente esto, le digo, voy a armar un proyecto para acá, para el laburo, para la embajada, y si me dan el ok, Lo hacemos. trabajo con vos conjuntamente, vos que tenés Claro, la experiencia de años, ¿ya? Y me dijo, encantado, me dice, claro, porque claro, comenzamos a buenísimo. dialogar y es como que también dice, yo trabajo en esto hace 30 años, me dice, lo que me estás contando me parece muy novedoso e interesante, me dice, no lo había Claro, pensado, claro, seguro, no lo había seguro. visto. La iluminación más relacionada al arte, a la arquitectura, al arte. Claro, claro, algo estético, algo que tiene que ver con la belleza, pero obviamente que tiene un contenido técnico que vos ya te estás dando cuenta que de a poco uno se va metiendo. Y bueno, después uno por ahí no abarca todo un aspecto técnico, de decir qué cable va acá o qué cable no va. Pero Es un sí, trabajo en equipo, igual, se claro, trabaja en trabajo en equipo equipo. hoy en día y ese tipo de cosas, ¿viste? Claro. Eso sería una propuesta de instalación eléctrica ya, no es de iluminación. Pero sí lo de la iluminación en sí mismo tiene un gran contenido técnico, bueno, que es como por lo menos empezar a tener en cuenta, a ver, a observar, ¿sí? Por eso Pero lo que me los dijiste ya del módulos, proyecto sería, como vos me vas adelantando los artefactos, sería el parque ahí del laburo, o sea, donde vive mi jefe. bien, bueno, buenísimo, porque va a ser algo y con grandes posibilidades de que se pueda hacer, eso sería Con fantástico poder muchas hacerlo. probabilidades que si Si lo que se puede hacer. acuerdan, claro, claro. Y tengo una palmera canariensis de 15 metros de altura, creo 14, 15 por Sí, ahí. sí, 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 Entonces, sí. Bueno, como para por ustedes eso tenerlo como ir juntando de a poquito la documentación, porque ahora viene esta etapa. Estos dos primeros módulos que son reflexiones y naturaleza de la luz y su conocimiento de la luz, ya nos metemos en un aspecto a partir de hoy, que es el aspecto de, yo llamo morfología de la luz. Te digo así yo llamo porque en realidad son conceptos que yo empecé a clasificar de esa forma, aunque por ahí otra bibliografía no lo llama de esta manera, pero habla así de lo mismo. Y a mí me pareció interesante hablar de la forma, de la morfología de la luz, que está compuesto de tres aspectos. Eh, la geometría de la luz, la cantidad de la luz y el color de la luz. Todo eso hace la morfología. La geometría, ¿qué es? Bueno, lo que recién hablábamos. Cuando decíamos, ¿qué querés en un artefacto? Que sea un artefacto con características cónicas, que tenga un ángulo de apertura de 10 grados, de 8 grados. Bueno, eso es algo geométrico. Eso tiene que ver con la geometría. Cuando yo hablo de esa forma, porque uno puede decir, bueno, en definitiva, la luz no tiene forma, no tiene forma, pero sí tiene una estructura abstracta que la contiene. Y esa geometría uno tiene que empezar a conocerla. Por ejemplo, concretamente, ¿viste lo que sucede cuando hay un artefacto cónico contra una pared que se genera una forma en la pared típica, que es una cosa bastante común?
como si fuesen montañas de luz así, una al lado de Sí, la otra. Bueno, eso no es otra cosa que el resultado geométrico de un cono cuando lo interceptás con un plano perpendicular a la base, la figura que se genera es una parábola. Vos decís, qué quilombo todo esto. Bueno, pero es la geometría. Esas montanitas que yo dije recién son todas parábolas. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero a mí qué me importa si yo quiero iluminar un jardín y me hablas de la parábola. Bueno, pero tiene que ver toda la geometría. Esto es un aspecto técnico que uno tiene que claro, dominar. ¿Sí? Saber lo que es un cono, saber lo que es un círculo, una elipse. Todo eso tiene que ver con... Cuando ese cono se intercepta con una pared inclinada, se transforma en una elipse el resultado. No es un círculo. Bueno, claro que en el módulo estaba el ejemplo de la palmera, justo una palmera del estípite también, que llevaba a la intersección de dos paredes. Como claro, 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 claro. como, Bueno, pero todo eso es la parte dura de la geometría. claro, Después viene la cantidad y acá sí tiene que ver con las unidades. Lo que hablábamos recién hoy, lumen, sí, lux, luz. y cómo es el cálculo de iluminación. Bueno, tiene Hay que una ver con eso. fórmula que ahí estuve leyendo, una fórmula matemática, ¿no? Trigonométrica, o sea, Claro, tiene que ver, es una fórmula, básicamente, la iluminación es intensidad sobre distancia al cuadrado. Y acá es maravilloso porque maravilloso, viste que inclusive Borges hablaba de lo poético de la matemática, porque tiene que sí, ver con todo eso también. Bueno, sale Borges por lo que hablamos de la semana. O sea, si yo veo algo que está dividiendo al cuadrado, quiere decir que eso es una variable importantísima, porque yo modifico esa variable y me modifica el resultado muchísimo, porque como está elevado al cuadrado, si yo por ejemplo tengo mi mano, la palma de mi mano que se está iluminando de esta lámpara y tiene una cierta cantidad de lux, si yo, y tiene una distancia, si yo saco mi mano y la pongo al doble de distancia, no tengo ahora la mitad de la luz, tengo mucho menos de la mitad, porque está elevado al cuadrado de la distancia. Entonces, ¿vos qué quiero decir con esto? Que en una fórmula matemática vos podés ver, cuando ves algo elevado al cuadrado, decís, wow, esta variable si yo la toco se modifica mucho. Eh, por eso tiene que ver con algo muy técnico eso, pero empezar a entender, che, mirá, si vos corres el artefacto para atrás, ojo que vas a iluminar mucho menos, ¿eh? Eso, nada más que eso. Y si yo lo acerco más, va a iluminar mucho más. Pero claro, no el doble, sino mucho más. pero está bueno saberlo para saber cómo, Exacto. No digo otra cosa que saberlo. Hoy claro, en día, conocerlo como manejarlo. Esta es la distancia recomendada, no sé, tengo que iluminar, no sé, una conífera, distancia, me imagino también tiene que ver mucho la altura también en este caso, si la se, distancia, claro, la claro, distancia, si se quiere iluminar, no sé, la arquitectura de una conífera, por sí, ejemplo, no sé, la copa, sí, una determinada distancia de la planta o del árbol, como para, me calculo que es como una forma también didáctica o conocer qué cantidad, ¿no? exacto, claro, claro. Ahora, hay una ventaja con los exteriores y los jardines nocturnos, obviamente, que si uno ilumina, está iluminando un jardín nocturno, que siempre está contra la oscuridad, ¿viste? Entonces con cualquier intensidad se destaca. Es distinto lo que pasa cuando no estás en oscuridad, sino cuando hay... O La sea, fachada. los interiores pasan en los cuadros, por ejemplo. Vos iluminás un cuadro en un salón de exposición. Si vos tenés un nivel, todo el salón iluminado, un nivel de iluminación a 400 lux, vos el cuadro, si lo iluminás a 800 lux, o sea, el doble, no se destaca, porque tiene que estar una relación de 4:1, 5:1. Es decir, 4 veces más iluminado. Si yo tengo 400 lux, yo tengo que iluminarlo 1600 lux. 4 veces más. ¿Para qué? Para que se vea que está más iluminado. Si no, el Claro, ojo en humano este lo caso hace también, homogéneo. claro, una parte del módulo decía también, si no, el- las condiciones externas del ambiente también, si no, por último puedo bajar la iluminación del museo, como Claro, suele, bueno, claro, claro, empezar. como suele estar, ¿viste? Todo el museo está muy Exacto. muy tenue,
¿Qué le tiene que ver mucho con la temperatura en el ambiente? ¿Puede ser eso como...? No, pues bueno, puede ser hoy en día las lámparas que son la nueva tecnología, que es las lámparas de LED, bueno, las lámparas en sí mismas no levantan mucha temperatura como las viejas lámparas incandescentes, ¿viste? Antes las lámparas pero sí los equipos de LED puede ser que arrojen temperatura. Pero tiene, muchas veces me parece que tiene más que ver con generar un clima que, por ejemplo, mira esto que decís vos, que es con otro rubro, pero tiene que ver. En los shopping, por ejemplo, la iluminación antiguamente, yo porque trabajé en un estudio haciendo locales un par de años, la iluminación jugaba en contra del aire acondicionado. Si vos tenías mucha carga lumínica, costaba, claro, porque calentaba, porque eran lámparas de otra característica. Después ya vamos a ver, Sí. lámparas de descarga o incandescentes, y daba mucho calor, dicroicas y todo eso, ¿viste? Y entonces el aire laburaba más. Ahora no es así, con el LED es distinto la tecnología. Sí, El totalmente. principio lumínico, Pero ¿no? suelo notar eso, que los museos la iluminación, o sea, de la sala está como muy tenue, muy Claro, yo baja. creo que lo hacen Y lo que vos para, decís es para cierto, poder destacar, sí, y para generar un destacar el clima cuadro. y ver el cuadro, claro, que Exacto, se destaque. Si no, exacto. no se logra, o sea, si vos ves una escultura, ¿viste? Entonces se acentúan más las sombras, las formas y ese tipo de cosas. Pero trasladándolo, Rubén, a un jardín, como vos decís, es cierto, claro, al tener ya las sombras, la iluminación se va a destacar más. Sí, no, eso tiene una gran ventaja eso, ¿no? Y entonces Sí, me quedó picando también porque los textos del primer módulo de Junichiro, si no me equivoco, sí, sobre la sombra y el texto bueno, que adjuntaste como lectura complementaria, que decía que cuando tenía que ir al baño, tenía que iluminado de lo menos posible, claro, sentir claro, el texto, claro, o poner la ficha de encendido apagado de luz. Muy interesante, muy claro, claro que interesante. sí. Eh, Porque yo digo, o sea, si es un parque saturado, bueno, no saturarlo, pero digo, llenarlo de tanta luz también como que pierde un poco también. exacto. eh, Hay una Creo que cosa, aparte también ya caeríamos en un tema de contaminación sí, sí, lumínica, hoy que en para día mí me un poco, parece un poco absurdo, pero no es absurdo mientras lo pensemos. Digo esto, uno cuidando lo de la contaminación y el medio ambiente y todo eso, y de golpe vi una noticia que la hija del dueño de Walmart, que va en un barco y en el otro barco tiene toda la cocina y el personal de servicio, y cuando pide no sé si comerá la hija del dueño de Walmart churrasco con ensalada, va un helicóptero de un barco al otro a llevarle la comida. no, No, que bueno, pero pasa eso y nosotros separamos la basura como unos tarados y estos tipos contaminan, tiran por la hacen bolsa. lo que se les cante. Pero bueno, sí pasa, a veces el mundo está de cabeza, es como No, decís. por eso, pero igualmente eso no justifica para que no pensemos en esos términos de la Sí, porque en el contaminación. sentido, claro, ya como que vengo pensando un poco la idea, bueno, sé que es muy rápido, muy apresurado, pero vengo como ya pensando el solado, cómo iluminar un solado, un camino, un parque, Bueno, pensándolo como no, un no parque está grande. apresurado, se te mezcla ahora, pero está bueno el ejercicio ese porque mientras uno lo puede aplicar, me parece que los conocimientos se hacen más, eh, se concretan, digamos, ¿viste? Maduran. Y después hay cosas que se te escapan y después con el tiempo lo vas adquiriendo, ¿viste? Pero no está mal eso, no es apresurado. Por eso yo te invitaba a decir, bueno, empecemos a ver 5 artefactos. artefactos. Como decir, bueno, empecemos, si hay tiempo lo vamos haciendo así con los tiempos, en estos tiempos, y vamos a Ya ir voy ya agregando claro, contenido a todo eso y vamos a ir charlando sobre eso. voy a comenzar a anotar así los Eso, ver artefactos. qué pasa, o por lo Que- menos los efectos o los artefactos. Capaz que decís, bueno, pero este artefacto qué es, viste, que me gusta lo que hace. Bueno, empezar claro, a jugar con todo eso, pero y entender qué también es el teniendo en efecto cuenta también que como vos decías en el primer módulo, eh, pensar también la iluminación en el sentido de
en mi caso yo trabajo con orientales, Sí, la bueno. luminaria. Entonces yo digo, si se trabaja con la luminaria tradicional, tipo esas lámparas, o si por ahí, bueno, a eso también hay que verlo, me imagino, a la hora de plantear un diseño de iluminación en un exterior o un parque, ¿no? Claro. Y por ahí, buena experiencia, bueno, entendiendo qué expectativa tienen ellos también, ¿viste? No sé. Exacto. ¿Sí? Eh, pero me parece un ejercicio fantástico que no significa que tiene que ser una obra descomunal, sino muchas veces con las cosas acertadas, ¿viste? Eh, haces la diferencia, haces eh, generás el alma, digamos, del proyecto. Pero bueno, vos tendrías dos tareas, esto que tiene que ver con lo de los artefactos y después que debes tener la documentación fotográfica y de planta y planos y eso como para poder Sí, sí, después lo llevarlo a tengo, lo cabo, ¿no? tengo. Eso seguro que Sí. lo tenés. Pero bueno, Pero bueno, me voy a poner en campaña con el tema de los artefactos, comenzar sí, en no, este eso me proyecto, parece importante. Y como forma de después que terminamos ejercicio. de ver esta parte de la morfología, que repito, tiene que ver con la geometría, la cantidad y el color de la luz. El color de la luz es bastante apasionante. Yo ahora estaba leyendo, para uno, viste, las cosas van cambiando. El color de la luz no se refiere a las luces de colores, sino se refiere que tiene que ver con este módulo. ¿Cómo está compuesta la luz? La luz está compuesta por los tres colores primarios, que es el verde, el azul y el rojo. No es el amarillo, ¿viste? Es el verde en la luz. ¿Sí? Y el tema es que después tenemos las sutilezas si son lámparas cálidas o frías. De eso se refiere a la temperatura de color, concretamente, ¿no? Y se mide en Kelvin. Bueno, eso ya Sí, nos vamos a, claro, me- nos vamos a meter más específicamente cuando veamos en el módulo del color de la luz. Eh, perfecto. Pero bueno, igual en el módulo 2 ya se adelantó un poquito, así que también claro, estuve exacto. Por leyendo eso te eso, decía eso. el texto estructural, que me pareció muy interesante, el tema de la naturaleza, el espectro, eh, el espectro electromagnético, porque se me confunden los conceptos también con el tema de la botánica, porque en paisajismo, cuando hablamos de, por ejemplo, de polinización de agentes polinizantes, las mariposas, Ajá. los colibríes, las aves tienen también un espectro lumínico, biológico, o sea, biológico. Ah, mira. Entonces, hay determinados colores como por ejemplo, te cito un ejemplo, una salvia guaranítica que tiene la flor de color violeta suele ser polinizada preferentemente por los colibríes, Ah, mira. porque el espectro lumínico del colibrí tiende hacia el, reconoce, Ah. ve, o sea, Sí, 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 sí. y un poco que me pareció, dije, mira, trasladándolo Claro, a todo tema tiene de que ver, diseño claro. de iluminación, claro. Claro, todo tiene que ver en un punto. Y después también en una parte del texto decía Rubén que hacías un paralelismo con el agua, lo hídrico, con el sistema de riego, que digo, claro, que es Claro, bueno, muy sí. parecido. El símil, porque los aspersores, bueno, esto también, yo digo, como que digo, claro, yo quiero iluminar por ejemplo, no sé, un solado, un camino en un Sí, parque. Entonces, hacerlo alternado, a distancias alternadas, no paralelo, y sí. es como se diseña un sistema de riego en un parque. Claro, También, porque el concepto del. Aparte, yo hice un curso de riego porque daba en integral, cuando trabajaba. mira, Viste, nosotros nos conocíamos en la escuela, que vos hiciste el curso, pero yo trabajé 30 años en integral también, ¿viste? en la escuela, en la misma escuela, pero me parece que es otra sede. Ah, Exactamente, tal cual, es el mismo dueño. Son ah, dos institutos con el mismo dueño. Bueno, y en los años, no me acuerdo, en los 90 o en los 2000, no me acuerdo cuándo, me dieron el tema de infraestructura para la carrera de parques. Después yo daba también, pero ya no daba riego porque la daban en infraestructuras 2, en otra materia. Bueno, pues hice un curso de riego para darle a los chicos con conocimiento, ¿viste? Y bueno,
Y ahí cuando las toberas o los rotores no es en forma homogénea que riegan, sino que hay más en el centro cantidad de agua que en los bordes. Entonces vos necesitas superponer para hacer algo parecido a la lluvia. Una lámina. Una lámina. Ahora, en la iluminación pasa lo mismo. En el centro hay más cantidad de luz que en los bordes del artefacto, si fuese cónico. Entonces, si vos querés un camino totalmente homogéneo, superponés el otro artefacto. Cuando termina uno, está el centro del otro, y entonces los conos se van superponiendo y vos lográs algo homogéneo. Que corremos una ventaja, que el ojo humano no percibe la diferencia, recién la percibe cuando es 3-1 o 4-1 de diferencia. Entonces, lograr lo homogéneo no es tan difícil en la iluminación. Ahora, claro, si vos lo separás mucho y donde los bordes se tocan de los artefactos, sí, posiblemente, viste, vaya disminuyendo. Pero si querés lograr algo homogéneo, superponiendo, es Esta sería la analogía con riego, me acuerdo. Porque, pero bueno, de ahí sale, manejando eso, sale el concepto, la pregunta del millón, que todos me hacían, inclusive gente paisajista me dice, bueno, ¿cada cuánto tengo que poner este artefacto? Bueno, depende de la altura, depende del tipo de artefacto, depende de lo que querés lograr. El ángulo de intensidad, claro, todo eso depende. No se puede decir cada 10 metros, cada 8 metros. Por supuesto que hay recetas que, bueno, no fallan mucho, pero para entender realmente los conceptos. ¿Hay parámetros internacionales, Rubén? ¿O hay sugerencias? No, sí, pero más que nada para iluminación de carreteras, autopistas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero para lo otro no. Y me gustaría también, bueno, ya a medida que vayamos avanzando con el curso, ejercitar un poco el tema de las propuestas de solados, iluminación de caminos, solados. Está bien, dale. Por eso, en todo esto que de a poco te empezás a meter, o empezar a buscar fotografías que te interesan, y mirá, esto es el solado, y empezamos a buscar, a ver qué recursos. Pero bueno, ya me pongo en campaña y comienzo con el tema de la luminaria, ¿no? Comenzar a familiarizarme con, como vos decís, con 5, 6 o 5 luminarias. Dale, por lo menos eso como para arrancar, ¿viste? Y después uno por supuesto va a ir agregando con el tiempo, pero por lo menos tener el dominio de un par de artefactos, ¿viste? Y me parece que pasa por ahí, que no tengo dudas que el desconcierto... Yo te planteo esto porque con esta alumna que es diseñadora de interiores, me planteaba, claro, que yo veía, ella hace proyectos de iluminación, pero se embarulla, un poco confunde tener tanta variedad, ¿viste? Y entonces estamos haciendo ese ejercicio con ella ahora, y se me ocurrió con vos, que vos lo recibiste bien, porque dice, está bueno para empezar a acotar un poco el tema. Totalmente, lo recibo y ya voy a comenzar Claro, por eso te lo traslado a vos también. Esto surgió algo ahora, ¿viste? Familiarizarme ya con 5 artefactos, como vos decís, como para comenzar a entenderlos. Y también vi te comparto, unos videos sobre iluminar una cascada, tipo una fuente de agua en un pequeño parque. Entonces eso también después me gustaría ver. Bueno, dale, todas las inquietudes esas, por ahí está bueno empezar a... Y todo el tema oriental del agua, de esas cosas, ¿el coreano tiene también lo mismo que el japonés o es otro concepto? Comparten un poco. Bien. No a rajatabla. Sí. Porque bueno, comparten un poco la cultura matriz milenaria, pero después está todo el tema de la modernización. Claro, que eso por ahí separó un poco, ¿no? Separó un poco tanto Corea de los demás países como China o Japón, pero ¿por qué? Bueno, por todo el tema de la modernización tecnológica, ¿no? Económica, todo de Corea. Sí. Sí, las evoluciones distintas que tuvieron. Desarrollo económico distinto, todo. Culturalmente. Pero bueno, se ve esa modernización tecnológica
hipermodernización, digamos, porque Sí, no, es una locura todo lo que. Yo no es quiero. tremendo, Yo tremendo. escucho lo de. Yo no me. Sí, entiendo que es inevitable, porque, viste, la tecnología te pasa por arriba, pero a mí ya me superó totalmente todas las cosas. Sí, yo igual me ubico un poco así también, más del lado humanista, ¿eh? Como que no Sí, digo yo lo... creo que va a haber, obviamente, una parte. Mira, vos mirá estas pavadas de. Ahora cambió toda la lógica de Instagram, entonces yo quería publicar, hacer publicaciones. Bueno, tengo que ponerme a estudiar y me da bronca estar estudiando esta pavada de Instagram, a ver cómo publicar, qué días publicar, qué es Un reel, sí. qué es un reel, qué es un carrusel, qué bueno, la puta que lo parió. Pero Bueno, pero tranquilo, Rubén, que mirá que estás con una persona, yo tengo 43, no sé si 15 años menor que vos, pero sí. me cuesta. No No, soy no, tan... no, a mí me cuesta y me Decía, embola. hay cosas que están buenas y otras cosas que me parece que Sí, van seguro, por seguro, ese camino. pero Total. hay un paso. El fin de semana estuve en un cumpleaños de un diseñador y me mostraba lo de con inteligencia artificial, que viste como tenés que. Yo me bajé después en el. Es muy interesante esta página. eh, Él, por ejemplo, dibuja bastante bien, entonces le hizo un esquema de una esquina y dice, quiero un edificio neoclásico, le dijo, pero se lo dijo en un idioma normal, no es que le dio ninguna coordenada, así como te lo estoy contando yo. Quiero que esta esquina tenga árboles en la vereda y que sea neocolonial, neoclásico, digo el edificio. Y le hizo la volumetría nada más y a los segundos le hizo un render de un edificio neoclásico en una esquina con las características que él le dijo que quería tener, ¿viste? Claro, no, es tremendo eso. No es tremendo, pero yo digo, wow. Y también que yo lo quería hacer, pero después dije, no, viste, tenía que pagar como $200 para poder interactuar con eso. Sí, no, no, Ya digo, no, ya no. Pero una aplicación, vos le decís, yo quiero una aplicación con respecto a para hacer cálculos lumínicos, ¿viste? Yo quiero una, porque yo tengo planillas en Excel. Digo, quiero una iluminación, quiero hacer una aplicación para poder calcular el lumínico así, yo te, ¿viste? La alimentás con las planillas de Excel, qué sé yo, y te lo hace todo. Y te entrega la aplicación. Y vos se lo decís claro, sí, no, eso hablado es tremendo. Yo digo, normalmente. son posturas. Yo en ese sentido, yo estoy más del lado No, no, sí, no me niego, es no, no, yo inevitable. no me niego y me meto un Lo que poquito yo para creo ver de qué es se tema trata, de, ¿no? son estilos, pero bueno, el mundo un poco camina tal revés, Sí, Roland, sí, como no, vos sin tenés un duda, poco. sin duda, sin duda. Pero bueno, hay cosas que lo humano no tiene que, y creo que no va a desaparecer. En ese sentido soy No, no, muy estoy seguro que no. Estoy seguro que no, hay un punto que es imposible que pase eso. o el arte, o sea, el hecho de, Claro, de lo que crear pasa también. que, viste, es cada vez más agresivo todo esto. A Sí, mí me no, pasa, todo el o sea, mundo. uno inevitablemente está, por eso digo, te pasa por arriba la tecnología. A mí me pasó que no perdí el teléfono porque me lo robaban en el subte, me había dado cuenta. Volví a casa y tuve que ir a la noche a comprarme otro celular al abasto porque estaba desesperado que no tenía teléfono, ¿entendés? Sí, Pero yo me, incomunicable. porque estaba desesperado, y no, y yo no, yo ya estoy jubilado, no tengo ninguna urgencia, salvo ustedes los compromisos, que La después salud. la cosa es normal, viste, después lo otro. Y estaba desesperado porque no tuve que ir a comprarme otro celular. Está bien hacer la denuncia, toda la bola que significa, todo eso. Sí, Pero la dependencia que nos generó la todo eso. dependencia, la Sí, dependencia, sí. Yo a veces, yo a veces digo, justo una compañera de trabajo, le digo, yo tengo el alma vieja, le digo. claro. Tengo el alma vieja, le digo. Sí, 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 no, Ahora está todo, bueno ese. todo el chat GPT, todo como que el Gemini, todo pero a mí déjame, pero también yo creo que tiene que ver mucho con mi laburo, yo trabajo con la Con la naturaleza, tierra, claro, en contacto con la tierra, ni con hablar. mi tierra, las plantas, Ni los hablar. bichitos, me gusta mucho el arte, me cuesta un poco en ese sentido adaptarme también, porque digo, si a vos te complica, a mí también se me complica hacer un reel, ¿eh? No es que, mira, No, claro, 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 claro. No, y de hecho todo, viste, yo tengo PAMI de obra social
y tengo que tener una aplicación, ¿viste? Yo, La digo, yo que aplicación, más o sí. menos estoy todavía activo, pero ¿cómo hacen los viejos pobres con el que tenés que tener la aplicación, mostrar el token? La gente no entiende Sí, nada, no, no. son unos hijos de puta. Es para vender, Rubén. Nos quieren Eh, ahí tener publicidad. no, no, es de loco, Pero bueno, nos tocó vivir eso, ¿eh? Es un pero no mundo es, sí, muy... está, como decís vos, yo coincido plenamente que está todo mal. Y cada vez está, aunque ahora yo lo veo más sincero todo, para mal, ¿no? Pero los que son unos hijos de puta, te lo dicen ahora, ¿viste? Ya sabes, los identificás más fácil, ¿viste? Sí, no, es tremendo, es Lo, tremendo. de lo que hicieron con la ley laboral es un desastre. Es un desastre. Y aparte Y los con tipos todo te el lo recurso, dicen, ¿viste? lo que hay detrás, lo que no se sabe. No, Yo te digo la verdad, el tema del mundial, bueno, estamos hablando de otra cosa, pero bueno, y no quiero extenderme. El tema del mundial, como una cortina de humo para mí a nivel sí, mundial, no, a nivel mundial, a nivel, claro, yo sí, digo, no, no puede ser. Y aparte, por eso me dediqué a estudiar, a leer los textos, todo, y arranqué no, otro curso. sin Digo, no, duda. no, no me va a tirar tanto, le No, digo. está todo tremendo, Muy ¿viste? armado. Pero bueno, el arte, esto, el curso, Pero qué me sé yo, parece que esto es nos un puede, refugio. lo Es un único que nos refugio, puede salvar es eso. totalmente. Ah, pasa por ahí. Bueno, Conectar che, con las plantas, conectar con sí, la ni música, hablar, con tal la cual, danza, tal con el cual, tal cual, tal arte. cual. Bueno, che, yo voy a dejar de grabar ahora